Efesios capítulo 4, versículo 22, en nuestra exhortación de hoy. La verdad, esta exhortación no debería ser solamente para nosotros. Esta exhortación es una realidad en la vida de cada creyente verdadero. Digo cada creyente verdadero porque desgraciadamente hay muchas personas que no son creyentes verdaderos. Hay muchas personas que son miembros de la iglesia, que han una lista de miembros, que dan sus diezmos, sus ofrendas, que van al domingo de la iglesia, se ponen corbata, y de hecho no es la realidad de muchos creyentes, es la realidad de muchos predicadores, la realidad de muchos pastores, de muchos predicadores, maestros, evangelistas, doctores en teología, de muchos falsos profetas o que se llaman a sí mismos profetas, videntes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día no se habla en las iglesias de esta necesidad de que nosotros vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 22. Yo recuerdo una ocasión, yo solía ir a una iglesia carismática de visita, donde habían jóvenes, porque en mi iglesia no habían jóvenes, era una iglesia pequeña y no habían jóvenes. Y yo solía ir a esta iglesia carismática donde habían jóvenes, quedaba cerca de la casa, siempre conservando mi posición doctrinal y mi posición teológica, y siempre intentando ser un instrumento de bendición para otros en el aspecto de compartir la verdad de la Escritura, lo cual en ocasiones me ocasionó diferentes discusiones con el pastor de ellos y algunos de ellos. Recuerdo que en una ocasión había una muchacha, hija del pastor, la hija mayor del pastor. En una ocasión yo llegué a la casa de ellos y la vi llorando. Y yo pensé en la experiencia del creyente, como en ocasiones tenemos que derramar lágrimas por diferentes tipos de circunstancias. Tenemos conflictos familiares, tenemos conflictos personales, pero sobre todo el creyente tiene un gran conflicto con sus pecados. Y yo recuerdo que fui a la casa, tomé el libro de John Owen, de la mortificación del pecado, y con buena intención fui a la iglesia, a esta iglesia donde estaba esta muchacha, y le intenté prestarle mi libro. Y ahí ella lo tomó, y el padrastro de ella, que era el pastor de la iglesia, comenzó a reírse del título del libro. Porque el libro se llama La mortificación del pecado. Y fue escrito por un siervo fiel llamado John Owen, identificado como un puritano de Inglaterra, de la época de los puritanos. De hecho, Spurgeon dijo que él era el último de los puritanos, pero el libro habla sobre cómo hacer morir el pecado. Y el tema de hacer morir el pecado es un tema tan importante para la iglesia en sentido general de hoy, porque ¿qué ustedes creen? La mayoría de las iglesias no hablan sobre hacer morir el pecado. Esto no es un tema conocido, esto no es un tema enseñado, no es un tema predicado, no es un tema del cual se hable. De hecho, las iglesias contemporáneas, las iglesias modernas, no hablan del pecado, no quieren que las personas se enteren de su pecado porque no quieren ofender a nadie. Solo quieren con un plumero pasarle por arriba y quitarle el polvo, con el propósito de que las personas no dejen de ofrendarme, ponerle la ofrenda, que las personas no dejen de apoyar mi ministerio, que las personas no estén contentas conmigo, yo adular y agradar a las personas. Pero esa no es la responsabilidad de un predicador.
La responsabilidad de un predicador es honrar a Dios, ese es el propósito por el cual estamos aquí, para la gloria de Dios, para exponer la verdad y la necesidad que tenemos las almas de hacer morir nuestros pecados, y de eso precisamente es lo que se trata Efesios capítulo 4, versículo 22, y esa es la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, que también viene a ser una exhortación para nosotros, que nosotros tenemos que hacer morir nuestros pecados. Y dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, la manera como vivimos antes de nacer de nuevo, despojados del viejo hombre, por razón de que el viejo hombre está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Entonces el apóstol Pablo habla de una pasada manera de vivir y de una nueva manera de vivir. La nueva manera de vivir está implícita en el hecho de que la pasada manera de vivir es algo de lo cual tenemos que despojarnos, deshacernos de ello, como si fuera un traje, desvestirnos y vestirnos con un traje nuevo, vestidos con el nuevo hombre, dice el versículo 24. Quitarnos el viejo hombre, despojarnos del viejo hombre, y esto es algo que es poético, porque el viejo hombre resulta que no es un traje, y de forma poética el apóstol Pablo usa esta imagen de despojarse como si fuera un traje que tú te lo puedes quitar, pero está resaltando la necesidad imperiosa de que todo creyente se ocupe en hacer morir sus pecados. Entonces, ¿cuál es la exhortación? La exhortación es que tú como creyente tienes que ocuparte en hacer morir tus pecados. Cuando la expresión despójense del viejo hombre, en cuanto a la forma como vivían previamente antes de nacer de nuevo, tienen que dejar al viejo hombre atrás, representado por un traje que tú te puedes quitar, y luego vestirte, versículo 24, del nuevo hombre, como tú pensabas previo a haber nacido de nuevo, como tú vivías previo a haber nacido de nuevo, a quién tú eras, cuáles eran tus metas, tus expectativas de vida. Cuando tú naces de nuevo, Jesús lo transforma todo. Jesús te hace una nueva criatura, un hombre nuevo. Pero la realidad, en primer lugar, la realidad tiene que tener lugar, porque como les estaba diciendo previamente, tristemente hay miles de almas engañadas que no han nacido de nuevo, aun cuando fueren maestros. Porque ustedes recuerdan a Nicodemo, quien vino a Jesús de noche. Y Nicodemos era un maestro de Israel, era un hombre respetado, era un hombre moral, era un hombre reconocido por los judíos como una autoridad de la Escritura, pero vino a Jesús de noche porque no quería que lo vieran involucrado con Jesús. Cogió las horas de la noche para pasar inadvertido y que no lo vieran identificándose con Jesús, porque recuerden que Jesús era un personaje proscrito para los judíos. Por lo tanto, él no quería que lo vieran, por eso vino de noche. Y cuando él le pregunta a Jesús sobre su necesidad espiritual, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y esto es algo que hace el Espíritu de Dios. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Tristemente hay millones de cristianos engañados que van a una iglesia, y no solo cristianos, maestros, profesores, pastores autoengañados como Nicodemos. No es maravilla, porque Nicodemo era un maestro de Israel, era un hombre moral, era un hombre, era una autoridad eclesiástica. Y tristemente hay muchas autoridades eclesiásticas hoy en día autoengañados pensando que nacieron de nuevo y no han nacido de nuevo. Es decir, que si nuestra exhortación habla de la necesidad de cada creyente de hacer morir el pecado,
con la expresión despójense del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, despójense, que eso no sea más una realidad en sus vidas. Esto no va a suceder si la persona no ha nacido de nuevo. Porque entiendan lo siguiente, que en este mundo hay solamente dos tipos de personas. Este mundo no se divide como está dividido. Entre ricos y pobres, entre blancos, negros, latinos, asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Este mundo no se divide entre educados y maleducados, entre clases sociales. Este mundo se divide en solamente dos tipos de personas. Los que continúan muertos en delitos y pecados, condenados al infierno de fuego, y los que ya nacieron de nuevo son almas salvadas, reconciliadas, perdonadas, pronto a ser glorificadas. ¿Y qué queda en el medio? Aquellos que son religiosos, que tienen una apariencia de piedad, que intentan acercarse a Dios para impresionar a Dios con su estilo de vida, con sus convicciones, con sus métodos, con su estrategia humana, pero que están muy lejos de agradar a Dios porque Dios detesta la religión. En ese caso, esta palabra de exhortación no es para ellos porque todavía a ellos les es necesario nacer de nuevo. Hay muchos religiosos allá afuera, muchos, una enorme cantidad, a los cuales les es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿quiénes son a los cuales el apóstol Pablo exhorta en la iglesia de Éfesos a que se despojen de la antigua manera de vivir, de la pasada manera de vivir, se despojen del viejo hombre? A los creyentes renacidos. Porque ¿quiénes tienen lucha con un viejo hombre? Los renacidos. Las personas que no han renacido no tienen lucha con el viejo hombre. Un cerdo no tiene lucha con el fango, como ustedes le llaman en Guatemala, el lodo. Un cerdo llega a un fanguizal o un lodazal y se revuelca en el lodo y el cerdo está feliz. ¡Uy, uy, 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 uy! Más. Y en su lenguaje está diciendo, más lodo, más sancocho, más dormir. Está feliz durmiendo, comiendo sancocho y revolcándose en el lodo. Así que esta exhortación no es para un cerdo. ¿Quiénes son los cerdos? Los cerdos son los que todavía continúan en el lodo, les gusta el lodo, aman el pecado, aman el mundo. De ellos hay muchos que son religiosos. Sí, hay muchos que son religiosos. Las iglesias están llenas de cerdos religiosos que piensan que todo se resume a yo ir a la iglesia el domingo, cumplir con ciertas normativas, siempre sobre todo poner en la ofrenda e impresionar a los hombres con mi estilo de vida, con bien yo hago las cosas, pero nada tiene que ver con Dios, porque Dios ama la realidad del corazón. Por lo tanto, esta exhortación es una exhortación que primero es apelativa, primero es apelativa a cuál es la realidad de mi corazón. Para podernos despojar del viejo hombre, primero tenemos que pensar, ¿soy yo un nuevo hombre? ¿Soy yo una nueva criatura? Ya Dios me hizo renacer del espíritu del agua, me dio una mente nueva, un corazón nuevo. Si yo ya soy una nueva criatura, debes saber que las nuevas criaturas son las que tienen lucha con el viejo hombre. Porque el que no ha nacido de nuevo no le importa su pecado, no le ofende su pecado, no le afecta su pecado. ¿A quién le ofende y le afecta su pecado? Al que es una nueva criatura en Cristo. Porque si bien los creyentes tenemos lucha contra muchas cosas, pero el enemigo que más angustia en nuestras vidas, ¿cuál es? El pecado que nos asedia. Por eso la Escritura dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay un creyente que no tiene lucha con el pecado, es porque en realidad no es creyente. Porque todos los creyentes tienen lucha con el pecado. Una oveja cae en el lodo y la oveja está llena de lodo
y está bramiendo. Y la oveja está triste. Y la oveja quiere salir del lodo. Y cuando la oveja está llena de lodo, no hay diferencia. Usted la mira y no hay diferencia entre una oveja y un cerdo cuando está en el lodo. Esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a gastar la fortuna del padre por la vida, pecando, con mujeres y con desvarío, con jangueo y con malas decisiones. Y cuando finalmente agotó toda la fortuna del padre, se vio sin nada y se vio queriendo comer de la comida de los cerdos, pero todavía era hijo, a pesar de su condición, todavía era hijo. Una oveja puede caer en el lodo y estar llena de lodo y estar bramiendo porque quiere que la saquen de allí, porque mientras un puerco se regocija de estar en el lodo, la oveja brame porque está en el lodo. La oveja no quiere estar en el lodo. El cerdo es el que quiere estar en el lodo. Eso quiere decir que el creyente tiene batalla con sus pecados. El creyente gime por sus pecados. El creyente lucha con sus pecados. Y la exhortación del apóstol Pablo de hoy es, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. El viejo hombre está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. ¿Qué quiere decir? Que el viejo hombre está, la palabra viciado es terómenos. El viejo hombre está adicto. Terómenon, adicto a aquello que le gusta. Adicto a aquello que naturalmente le gusta y naturalmente quiere. Aquello que en su diseño personal lo atrae al pecado. Y para cada uno de nosotros pueden ser diferentes cosas. Para cada uno de nosotros puede ser una batalla en diferentes áreas. Pero la exhortación dice, despójense del viejo hombre que está adicto a los deseos engañosos, los pecados que de forma personal te afectan y de forma personal te afligen y de forma personal dañan tu vida y dañan tu matrimonio y dañan a tus hijos. Entonces los creyentes tenemos que entender, los creyentes tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene pecados que tiene que hacer morir. ¿Qué va a pasar si yo no hago morir mis pecados? Mis pecados me van a hacer morir a mí. Mis pecados van a destruir mi matrimonio, mis pecados van a destruir mi familia, mis pecados van a destruir mi relación con Dios, mis pecados van a afectar cada área de mi existencia. El pecado nunca se sacia. El pecado siempre quiere hacer un daño mayor y más grande. El pecado va a destruir a la esposa, a los hijos, a la familia, al matrimonio, tu trabajo, tu iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado es como el gran abismo que no tiene fondo, el bottomless pit, de donde va a salir la bestia. El pecado solo quiere consumir más, más y más. El pecado crece y se arraiga. Por eso dice la Escritura, miren que no crezca entre ustedes ninguna raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados, porque eso es lo que busca el pecado. El pecado busca destruir relaciones. El pecado es un destructor de relaciones. Cuando yo no me estoy ocupando, como dice la Escritura, de despojarme del viejo hombre, para despojarme del viejo hombre tengo que hacer morir el pecado, porque ¿de dónde se nutre el viejo hombre? El viejo hombre se nutre de los pecados que previo a que yo haya nacido de nuevo, definían mi existencia, aquellas cosas que
me llevaban a hacer, a actuar, a pensar de la manera como lo hacía y me esclavizaban, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado esclaviza. El pecado quita la libertad para despojarnos del viejo hombre, para dejar atrás la pasada manera de vivir. Tenemos que hacer morir el pecado. Porque si nosotros no hacemos morir el pecado nos va a hacer morir a nosotros. Y esto es lo que el cristianismo moderno no conoce ni entiende, porque no se predica de estas cosas. El cristianismo moderno solo conoce de alcanzar y tener y hacer en este mundo, disfrutar la vida, estar muy cómodos, prósperos y abundantes. Pero eso para nada ayuda a hacer morir el pecado, porque tú puedes correr de tus circunstancias y no enfrentar tu realidad. Pero el viejo hombre es una realidad interior, es decir, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú vayas, hagas lo que hagas, no te vas a llevar contigo donde quiera que vayas al viejo hombre. Si tú puedes mudarte de West Palm Beach, Alaska, tú puedes mudarte a China, tú puedes vivir con los Inuits, tú puedes cambiar de familia, de esposa, olvidarte de tus hijos, pero donde quiera que tú vayas, junto contigo, ¿a quién vas a llevar? Al viejo hombre. El viejo hombre está contigo. El creyente es una nueva criatura en Cristo. Pero la manera como Dios diseñó las cosas es que cuando el creyente nace de nuevo, su naturaleza adámica no es removida completamente. Por lo tanto, el creyente tiene que estar consciente de que tiene un viejo hombre. La persona que no ha renacido no tiene un viejo hombre. Escuchen. La persona que no ha renacido no tiene un viejo hombre. La persona que no ha renacido solo es un hombre natural. La persona que no ha renacido no tiene viejo hombre. El viejo hombre, ¿quién lo tiene? El creyente. La persona que no ha renacido, le dije que en este mundo solamente hay dos tipos de personas. La que ha renacido y a la que le es necesario nacer de nuevo. Si la persona que no ha renacido no tiene viejo hombre, esa persona no tiene ninguna lucha con sus pecados. Esa persona, sus pecados no la incomodan. ¿Quién tiene el viejo hombre? El viejo hombre es una realidad del creyente. ¿Qué sucede? Que un creyente, donde quiera que vaya, independientemente de las decisiones que tome, donde quiera que vaya para habitar, con quien quiera que esté, debe saber que se va a llevar consigo mismo ¿a quién? A su viejo hombre. Y si el creyente no se despoja del viejo hombre y de la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que va a hacer el pecado? El pecado caracterizado por el viejo hombre. Aquellas cosas a las cuales el viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos de la vida anterior, del pecado y la carne. Si el creyente no hace morir el viejo hombre es un destructor de relaciones. El viejo hombre destruye la relación del creyente con Jesús, el viejo hombre destruye la relación del creyente con su familia, el viejo hombre destruye la relación del creyente en su matrimonio, su relación con sus hijos, y continúa el viejo hombre del cual el creyente no se ha despojado porque no está haciendo morir el pecado. Continúa ganando terreno en su vida, continúa conquistando y continúa destruyendo. Es decir, que el enemigo más grande que tenemos, ¿dónde está? Está dentro. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué es lo que va a hacer el diablo para destruir tus relaciones, tus vínculos, tus relaciones? El diablo va a destruir tu propio corazón engañoso y perverso. Lo que todavía queda de Adán en nosotros, descrito en nuestra exhortación como el viejo hombre que está viciado. Esta palabra viciado es el término terómenos. Está adicto al pecado, adicto a aquello que le gusta, adicto a aquello que te consume tus recursos, tu tiempo, tu juventud, tu vida, tu salud, todo aquello que debiera ser
puesto a los pies de Jesús como una ofrenda y un sacrificio, porque la voluntad de Dios es que presentemos nuestros cuerpos, Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestras vidas a Dios. Nuestros cuerpos no son nuestros. Nuestras vidas no son nuestras. Nuestros recursos no son nuestros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero el viejo hombre quiere impedir esta realidad por todos los medios. Y el viejo hombre usa el corazón engañoso y perverso, el corazón adicto, viciado. La palabra que traducen en esta traducción es viciado, el término esterómenos, corrupto, contaminado, corrupto, adicto, viciado, son todos términos que describen nuestra realidad. Cada creyente tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Cada creyente tiene que aprender qué áreas en su vida tiene más dificultad. Porque todos los creyentes no tienen lucha con los mismos pecados. Cada creyente tiene un área de mayor vulnerabilidad, como Aquiles, que era su talón. Cada creyente tiene su talón de Aquiles. Para un creyente puede ser los celos, para otro creyente puede ser la envidia, para otro creyente puede ser la amargura, el resentimiento, el rencor, el enojo, la ira, la codicia, etcétera, 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 etcétera. Pero cada creyente tiene que aprender a conocerse a sí mismo y trabajar en esas áreas donde el viejo hombre está viciado más, está adicto a aquellas cosas que le gusta. No es una opción despojarse del viejo hombre. Esto es una batalla a muerte. El viejo hombre está batallando por nuestras almas. El diablo nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos nosotros mismos, y el diablo anda buscando destruir todo. Nuestras relaciones matrimoniales, nuestro vínculo con Jesús, nuestras familias, nuestras iglesias. El diablo anda buscando la manera como dividir, cómo crear en nuestros corazones raíz de amargura. Y por medio, dice la Escritura, no sea que creciendo entre ustedes alguna raíz de amargura, por medio de ella muchos sean contaminados. Vamos a buscar este texto rápidamente para leerlo. El viejo hombre quiere usar raíz de amargura. ¿Y por qué la Escritura usa el término raíz de amargura? Porque el viejo hombre y el pecado se arraigan. Cuando usted no se despoja de él, crea una raíz, y esto es Hebreos 12:15, si alguien lo puede buscar rápidamente. Pero el viejo hombre, a través del pecado, quiere echar una raíz tan profunda como una secuoya. ¿Saben lo que es una secuoya? Una secuoya es uno de los árboles más longevos que existen. Uno de los árboles más grandes, más fuertes y más longevos que existen. Si usted pone en Google secuoya, usted va a ver que la secuoya es un árbol cuyo tronco es tan fuerte, tan grande y sus raíces tan profundas. La secuoya puede vivir hasta 200 años más. La secuoya puede ser tan grande como que pueden abrir en el centro de su tronco, pueden abrir un hueco y un autobús pasar por el medio de ella. Entonces el pecado y el viejo hombre, del cual nuestra exhortación dice, despójate del viejo hombre, de quién tú eras antes, cómo tú pensabas, qué hacías, cómo vivías, de los pecados a los cuales el viejo hombre está adicto, porque estos van a echar una raíz como una secuoya. A ver, ¿a quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Se forma raíz de amargura en nuestra experiencia con Dios
creamos raíz de amargura contra Dios, se forman raíces de amargura en nuestro matrimonio y no las desarraigamos, se forman raíz de amargura en las familias y destruye las familias, se forman raíz de amargura en una iglesia, porque nuestra lucha con el viejo hombre que está viciado, con la pasada manera de vivir, con el pecado, es una batalla a muerte. Es decir, que si nosotros no matamos el pecado en nosotros, hacemos morir el viejo hombre, nos despojamos del viejo hombre y de la pasada manera de vivir, ese pecado va a destruir todo lo bueno que tenemos de parte de Dios, porque crea raíces de amargura. Y las raíces, ¿qué sucede con una raíz? Cada día se profundiza más, cada día se fortalece más y cada día es más difícil sacarla. De hecho, hay pedazos de árboles y raíces que tienen que usar una, no sé, digamos, una retrocavadora para poderla desarraigar, porque varios hombres intentando sacarla no pueden. Entonces, raíces de amarguras causadas por el viejo hombre, del cual no nos hemos despojado, han sido motivo de destrucción para iglesias enteras, para familias, para matrimonios, para hogares, para centros de trabajo, para la sociedad en sentido general. Es una batalla a muerte que tenemos con el pecado, con el viejo hombre. ¿Cuál es el enemigo de mi relación con Cristo? El viejo hombre, el pecado. ¿Cuál es el enemigo de mi matrimonio? El viejo hombre, el pecado. ¿Cuál es el enemigo de mi familia? El viejo hombre, el pecado. ¿Cuál es el enemigo de mi relación con mis hijos? El viejo hombre, el pecado. ¿Cuál es el enemigo dentro de mi iglesia más grande? El viejo hombre, el pecado. ¿Y dónde está? Desgraciadamente está dentro. Entonces, cada uno de nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de cumplir con esta exhortación. Entender nuestra necesidad, porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que está en tela de juicio? ¿Qué es lo que estamos próximos a afectar y a perder? Todas estas personas amadas y todas estas relaciones amadas, todos estos vínculos especiales, todo este privilegio y bendición que tenemos a través de nuestra relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces, si nosotros no hacemos morir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, vamos a sufrir las consecuencias que trae el pecado. ¿Qué le pasa a un creyente cuando no se ocupa de hacer morir el viejo hombre, de despojarse del viejo hombre, de hacer morir el pecado, de dejar la pasada manera de vivir atrás? Ese creyente se va enfriando. Ese creyente va dejando que el pecado cada día tome más lugar en su corazón, en su voluntad, en sus afectos. Ese creyente se va alejando cada día más de Dios. En la medida que se aleja de Dios, se aleja más de su esposa, se aleja más de sus hijos, se aleja más de su hermano, se aleja más de su familia. Y en la medida que más y más se aleja, más perdido se va a encontrar. Como el hijo pródigo, quien una vez estuvo cerca del Padre, pero por los deseos de su corazón engañoso y perverso, fue a vivir la vida, fue en busca del mundo, usó los recursos que el Padre le había dado, monetario en este caso, porque el dinero es un recurso, el tiempo es otro recurso, las posibilidades que en esta vida tenemos son recursos, y nosotros escogemos qué vamos a hacer con nuestros recursos. Si glorificar a Dios o darle rienda suelta al viejo hombre, al pecado que nos asedia y a la pasada manera de vivir. Así que a veces pensamos, ay, si yo tuviera más recursos, pues estaría en una mejor posición para yo ser de bendición, para yo glorificar a Dios, para yo hacer mucho bien. Sí, existe la posibilidad, pero también existe la posibilidad, escucha bien, que si Dios te diera más recursos, entonces los
nuevos recursos que vas a recibir de parte de Dios. Y cuando digo recursos, digo salud, juventud, fuerzas, tiempo, dinero, posibilidades. Existe también, desgraciadamente, la oportunidad para que el viejo hombre tenga más recursos para nutrir la miseria que hay en nosotros. Para que esta raíz de amargura se haga más grande, más profunda, que causada por el pecado que nos asedia, por el viejo hombre. En otras palabras, si Dios nos diera más recursos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si tuviéramos mucho más dinero y mucho más tiempo, ¿qué íbamos a hacer con mucho más dinero? Cuando el viejo hombre se mete en el medio y diga, no, a mí lo que me gusta es esto. ¿Por qué? ¿Qué dice? El viejo hombre está viciado, está adicto, es una adicción natural. Es la adicción que heredamos de Adán, nuestro padre, tatara padre, que pecó por primera vez, y antes de él, Eva, nos heredó a través de los genes la miseria del viejo hombre, porque, ¿qué dijo David? En pecado fui formado y en oculto me concibió mi madre. Así que David está diciendo, bueno, yo heredé el pecado por medio de mis ancestros, y así sucesivamente hasta el día de hoy, cada uno de nosotros heredamos nuestros pecados por medio de los genes. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes pecados con los cuales tenemos más batalla unos que otros. Pero estos pecados son aquellos recursos de los que se nutre el viejo hombre, porque el viejo hombre está adicto, está viciado, está teirómeno, aquello que le gusta. Independientemente de cómo se pueda describir esto, todo el mundo tiene algo que le gusta, que heredó de Adán, y esto es lo que te esclaviza. Sea beber, o sea jugar, o sea un hábito, una costumbre, una razón, un motivo que le da a tu vida propósito, a tu existencia, pero que te esclaviza y te destruye. Ese es el viejo hombre. Y ese viejo hombre te va a llevar a la peor condición posible, y va a llevar a tu iglesia, va a llevar a tu matrimonio, a tu familia, a la peor condición posible si tú no te le enfrentas. Si tú, con los medios de gracia, no lo haces morir, no te despojas de él, vas a sufrir mucho. Por eso la Escritura dice, recuerden, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No porque vas a perder la salvación, sino porque si tú no te ocupas en tu salvación con temor y temblor, sufrirás pérdida, porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Y el fuego, el primer fuego que tienes que alimentar es el fuego de tu corazón engañoso y perverso, del viejo hombre que está viciado, de los deseos engañosos, las concupiscencias engañosas de la vida. Si alguno no se ocupa en su salvación con temor y temblor, ¿y cómo nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Despojándonos del viejo hombre, haciendo morir el pecado, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. De esa manera nos ocupamos de nuestra salvación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si el creyente no crece en gracia y conquista más terreno en su corazón y en su matrimonio, en el corazón de su esposa y de sus hijos, no tienes que hacer nada, solamente te sientas y esperas a ver cómo el pecado por sí solo destruye mucho bien. Déjalo, que la corriente se lo lleva solito. No tienes que hacer nada, solo siéntate en los laureles, no ores, no vigiles, no ayunes, no te congregues, no procures la presencia de Dios. Deja que la corriente de tus pecados te van a destruir a ti, a tu matrimonio, a tu familia, por sí solos. No tienes que hacer nada. Pero no, la vida cristiana es una vida difícil. El cristianismo es una vida para los valientes. Porque Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace violencia,
y los valientes lo arrebatan. Los creyentes tienen que estar dispuestos a ser valientes. Los valientes están dispuestos a pagar un precio. Y el precio que tenemos que pagar es tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. No porque nos las vayamos a ganar, porque nuestra salvación es un regalo. Nos fue conferida cuando Jesús en la cruz dijo, todo está pagado. Pero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación porque sabemos que tenemos el enemigo colosal dentro de nosotros mismos. Y es nuestro propio corazón, nuestro propio pecado. El viejo hombre que está adicto, está viciado. Conforme a las concupiscencias que previo a haber nacido de nuevo, conocíamos. Y que nosotros experimentábamos y que era una parte esencial de nuestra existencia, que no podíamos vivir sin el viejo hombre, ya sea que el viejo hombre bebiera o se drogara o mintiera o robara o codiciara o lo que hiciere. El viejo hombre era de tal manera esclavo que no podía vivir sin su botella, sin su zip-pack o su vodka o sus drogas o su estilo de vida o sus mujeres, sus aventuras. Porque a veces pensamos que si tuviéramos más recursos, si tuviéramos más recursos fuéramos más fieles. ¿De veras? ¿Cierto? Si tuviéramos más dinero, si tuviéramos más tiempo, si tuviéramos más oportunidades, si tuviera más salud, si tuviera más juventud, hay un gran peligro en estas cosas. Yo conozco un rey que en un momento dado de su vida tuvo más tiempo. ¿Y en qué lo dedicó? Cuando David tuvo más tiempo porque ignoró ir a la guerra, ¿qué fue lo que pasó? Así que a veces cuando tienes más tiempo, entonces hay el peligro de que lo empleen en aquello que solo te va a autodestruir. Y cuando tienes más dinero, entonces estás en el peligro de que ahora puedo usar este dinero, porque el dinero te da poder. Ahora puedo usar este dinero en la expansión del viejo hombre. Recuerden el cuento. Si me saco este billete, ¿qué pasa, papá, si te sacas ese billete de lotería? Si me saco este billete, París, mujeres, champán. Y si no te sacas el billete de la lotería, papá, si no me saco el billete, Jayalía, tu mamá y la cerveza. ¿Ves? Entonces, cuando tienes dinero, cuando tienes posibilidades, cuando tienes recursos, entonces le está dando alas al viejo hombre para que vuele. ¿En búsqueda de qué? De aquellas cosas que ya está viciado, ya está adicto, solo que le faltaba la oportunidad. Y les voy a poner otro ejemplo rápido. Les voy a poner otro ejemplo. La historia de un hombre que estaba en el hospital. Y el hombre estaba muriendo porque los riñones ya no le servían. Y viene el doctor a visitarlo y el hombre está rodeado de su esposa, sus hijos, como que ellos probablemente esta historia ya la he contado antes, pero bueno, la voy a contar de todas maneras. Para la clase, para la exhortación. El hombre viene el doctor y a visitarlo. ¿Cómo te va? Bueno, ahí está la esposa, los hijos, todos despidiéndolo. Qué bien. Se fue el doctor y regresa a los 2 días, y cuando regresa ya no estaba la esposa, ya no estaban los hijos, ahora estaba la querida del hombre. Y aquella con la que él solía janguear y vivir y parrandear y disfrutar la vida. Y el hombre que ya lo conocía previamente le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en 2 días? Y dice, bueno, que ahora soy otro hombre. Y dice, ¿cómo es eso? Y dice, mira, tú me diste hace 2 días, estaban mi esposa y mis hijos porque era un hombre que estaba muriendo. Pero ahora, 2 días después, soy un hombre que quiere vivir. ¿Qué había pasado? Había recibido una donación de un riñón. Así que el hombre que estaba muriendo estaba dispuesto a terminar los últimos minutos de vida haciendo lo correcto. Pero al recibir un riñón y se le haya extendido los recursos, ¿qué hizo? El viejo hombre está viciado, está adicto. ¿Qué quiere? Ahora quiere disfrutar la vida con fornicación, con adulterio, con inmundicia, con pecado. ¿Qué ilustra eso? La realidad de quienes somos.
y la necesidad que tenemos los creyentes de hacer morir el viejo hombre cada día, porque nuestra batalla con el viejo hombre es campal, de día, de noche, de tarde, de madrugada, es de cada día. Si nosotros no lo hacemos morir, Él nos va a hacer morir a nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Va a hacer morir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hijos. Tenemos que, es una necesidad imperiosa, no va a haber un matrimonio que sobreviva al viejo hombre, al corazón engañoso y perverso, a la pasada manera de vivir, porque está adicto, porque está viciado. Por lo tanto, los minutos que nos quedan, que no son muchos, tenemos que, ya conocemos la exhortación, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo me despojo del viejo hombre? ¿Cómo me renuevo en el espíritu de una nueva mente? ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Versículo 23, versículo 24. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo? Según la Escritura, hay solamente uno que puede hacer morir al viejo hombre. Porque la Escritura dice, si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Quién hace morir al viejo hombre? El Espíritu de gracia. El único que puede suprimir el poder. Porque escuchen, la realidad de todo creyente que vive en este mundo es que tiene dos naturalezas. Su naturaleza nueva desea hacer las cosas buenas, las cosas que honran y agradan a Dios, las cosas que traen un beneficio espiritual a nosotros, a nuestros amados, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Eso lo sabemos, lo entendemos. Escuchen, no es que seamos ignorantes, pero ¿qué sucede? Nos faltan las fuerzas. Porque nos falta la voluntad para vencer al pecado. No tenemos las fuerzas, tenemos el deseo, tenemos la intención, pero nos faltan las fuerzas. Porque la Escritura dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, que nuestra voluntad está compuesta de dos elementos. El deseo, el querer, pero el hacer es la fortaleza para poderlo hacer. Ahí es donde interviene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da las fuerzas para poder vencer al pecado. El Espíritu de Dios es el que hace morir al viejo hombre, porque la Escritura dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Quién hace morir al viejo hombre? ¿Quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Gálatas 5, el 16 al 25, Gálatas 5, 16, ahí está la respuesta. Si el Espíritu es el único que puede hacer morir las obras de la carne, y yo quiero que usted vaya a su casa y lea Romanos capítulo 7. Vea cuál es la experiencia del apóstol Pablo con su viejo hombre, con su pasada manera de vivir, con el pecado que lo asediaba, y el apóstol Pablo llegó a gemir, exclamar gimiendo, diciendo en Romanos capítulo 7, miserable hombre que soy yo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y muy probablemente si tú eres un cristiano verdadero, porque las ovejas pueden caer en el lodo y pueden estar llenas de fango, se pueden parecer un cerdo, pero todavía siguen bramiendo para que Dios la saque del lodo, porque son ovejas. Esa es la diferencia entre una oveja y un cerdo. El cerdo ama el lodo, la oveja aborrece el lodo porque tiene lana y el lodo la hunde. Y si tú eres una oveja, no importa cuánto lodo hay en tu vida, tú vas a ir bramiendo a Jesús para que te saque el lodazal y te limpie. ¿Verdad? Pero si el único que puede darme a mí las fuerzas para vencer el pecado, porque no es que nos falte la voluntad, a los creyentes no nos falta el deseo, pero no tenemos las fuerzas. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque van a recibir fuerzas cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Fuerzas para ser testigos, fuerzas para ir y dar sus vidas, pero fuerzas que da el Espíritu para hacer morir el pecado, para despojarnos del viejo hombre. Es el Espíritu el que hace esa obra. Por lo tanto, si el Espíritu es el que hace esa obra, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Porque la Biblia dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Solo me quedan 10 minutos. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué tengo que hacer yo? Gálatas 5, 16. ¿Qué dice? Neumaticais peripateite. Andad en el Espíritu.
Andad en el Espíritu. Neumati peripateite. Es decir, en el Espíritu, todos los peripateite significa todos los pasos que tú des en tu vida que sean guiados por el Espíritu de Dios. Que tú dependas absolutamente del Espíritu de Dios para que su presencia, su poder en tu vida, su persona, suprima tus pecados. No es con tus fuerzas. Y gran parte del cristianismo tiene esto mal, porque gran parte del cristianismo intenta vencer el pecado con métodos, ideas, estrategias humanas. Nada de esto funciona. Nada funciona. El único que hace morir el pecado es el Espíritu de Dios. Cuando tú andas en el Espíritu, tú procuras su presencia, tú procuras hacer la voluntad de Dios, honrarle y agradarle en todas las cosas. El Espíritu de Dios llena a tu persona, el Espíritu de Dios suprime el pecado en tu vida. Es en la medida que tú dedicas tiempo a buscar a Dios, en la medida que tú dedicas tiempo a orar, a ayunar, a vigilar, a congregarte y a servir, el Espíritu de Dios, a través de su persona en tu vida, te llena y suprime el pecado. Pero cuando tú, en cambio, ¿qué continúa diciendo Gálatas 5, 16 al 25? Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo del viejo hombre de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Miren qué poder tiene el pecado del viejo hombre que está viciado, que se opone al Espíritu. Lucha y batalla contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, la palabra ahí está en mayúscula porque es el Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos tienen una batalla constante. En otras palabras, la experiencia del creyente es la experiencia del apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, léelo en tu casa. Y si el apóstol Pablo tuvo esta lucha con el viejo hombre y tuvo esta experiencia, ¿cómo no va a ser tu experiencia también? Pero ¿por qué como creyente yo estoy tan débil que cualquier viento platanero me derriba? Porque yo no dedico tiempo a andar en el Espíritu. Pero yo dedico mucho tiempo de mi vida ¿a qué? ¿Qué dice Gálatas 5, el 16 al 25? Andad en el Espíritu, dediquen tiempo a andar en el Espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne. Porque mientras más tiempo yo dedico al televisor, al internet, a YouTube, a Google, a los juegos del PlayStation, del Xbox, a seguir los deseos de mi corazón en esta vida, mi voluntad y mis afectos, menos tiempo dedico yo a andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a tener las fuerzas que el Espíritu da para hacer la voluntad de Dios? Díganme ustedes a mí, porque si alguno quiere tener músculos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir al gimnasio y comerse las barras y los hierros y las barras nutricionales y hacer barras y planchas y ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y con mucho tiempo y dedicación va a tener músculo. Pero si alguno quiere tener músculos espirituales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Mientras más tiempo tú pasas con el mundo, mientras más tiempo tú pasas con los amigos del mundo, mientras más tiempo tú le dedicas a los deseos de la carne, entonces más fuerza va a tener tu carne. Y más fuerza va a tener tu corazón. En otras palabras, somos nosotros mismos los culpables de alimentar nuestro corazón engañoso y perverso. Somos nosotros mismos los culpables de alimentar al viejo hombre que está viciado, porque buscando nosotros los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, entonces solamente no estamos despojándonos del viejo hombre, lo estamos nutriendo, lo estamos alimentando. Por esa razón que esto es un cristianismo nominal, el que nosotros conocemos es un cristianismo endeble, es un cristianismo carnal, no es un cristianismo santo y puro que refleja el carácter y la persona de Jesús, porque solamente dedica tiempo a ¿qué? A andar en el Espíritu, no dedica tiempo a andar en las cosas de la carne. Y Gálatas 5, el 16 al 25 dice, andad en el Espíritu, y la consecuencia inevitable de ello, porque esto es una promesa, la estructura gramatical de este pasaje es una promesa. Se está prometiendo que si tú andas en el Espíritu, la carne no va a tener el control. Pero si tú andas en la carne, entonces no vas a tener fuerzas para poder vencer los deseos pecaminosos del corazón engañoso y perverso, porque el viejo hombre está viciado. Entonces, somos nosotros los que tomamos la decisión de qué estilo de vida vamos a vivir.
Pero debemos saber que hay consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también recogerá. El que siembra para la carne, de la carne ciega corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu ciega vida y paz. Y si alguno va a ser salvo, muchos tristemente van a ser salvos por los pelos, así como por fuego, porque van a sufrir mucha pérdida. En otras palabras, tú como creyente debes saber que tu vida es una constante batalla contra el pecado, contra el viejo hombre y contra el corazón engañoso y perverso. El día que tú no estés dispuesto a tomar las almas, la espada del espíritu y la armadura de Dios y a luchar por tu alma, el alma de tu esposa, el alma de tus hijos, el alma de tu esposa y tus hijos se van a ir a la porra. Tu matrimonio se va a ir a la porra. Tu iglesia se va a ir a la porra. A la porra es una palabra que ustedes entienden. No sé qué significa para ustedes. A la basura. Entonces, el día que yo como madre, como padre, como hijo, como creyente, no estoy dispuesto a tomar la espada del Espíritu, no estoy dispuesto a pagar el precio, no estoy dispuesto a vestirme con la armadura de Dios y luchar por mi propia alma, por el alma de mi esposa, de mis hijos, por la vida espiritual de mi iglesia, se va a ir toda la porra. Entonces tú escoges qué tipo de vida vas a vivir, porque el pecado lo va a destruir por sí solo. No tienes que tener a ningún enemigo en el vecindario, ni en la escuela, ni en el trabajo. El enemigo está dentro de ti, que te sacó y te va a sacar de este lugar y de cualquier otro lugar donde se predica a Cristo y a este crucificado y resucitado para la gloria de Dios. Me quedan 2 minutos. Es nuestra elección. Es nuestra decisión. Por último, vamos a terminar leyendo Gálatas 5:19, a partir del 18. Si son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio y les advierto, como ya también lo he hecho antes. Les he denunciado que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, tristemente, hay miles que tienen apariencia de piedad, pero practicando estas cosas dan evidencia de que ellos no han nacido de nuevo. Esos no van a heredar el reino de Dios. Porque si bien el creyente tiene 2 naturalezas en sí mismo y una lucha constante con el pecado, el creyente ha sido llamado a establecer una diferencia en su vida. A ser sal, a ser luz, a imitar el carácter de Cristo y a vivir en santidad y pureza. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces es como mirar a un jardín. Usted quizás ha tenido la oportunidad de mirar un jardín. Quizás era un jardín que tenía rosas y tenía claveles y tenía jazmín y tenía también plantas medicinales, plantas aromáticas y lucía hermoso. Pero el dueño del jardín se enfermó por 1 semana, por 2 semanas, por 1 mes y dejó de cuidar el jardín. Y eventualmente, ¿qué empezó a pasar? Que las malas hierbas empezaron a salir por sí solas. Así es el pecado de nuestros corazones. Y vino una temporada de lluvia y hubo mucha lluvia. ¿Y qué pasó? Las malas hierbas crecieron y crecieron y crecieron. Y pasaron 6 meses y usted vuelve a pasar por el lugar donde había un hermoso jardín. Y usted mira y solo ve malas hierbas que ya han crecido tanto que han tapado las orquídeas y las rosas y los claveles y la belleza que es el jardín. Y cuando usted mira el jardín, usted dice, ya no veo allí yo ningún jardín, porque solo veo malas hierbas. Sí, pero todavía está allí las orquídeas y las rosas y los claveles están allí. Sí, pero no se ven. Y así sucede con la vida de muchos cristianos, que todavía está la gracia de Dios en su vida, pero han dejado crecer las malas hierbas de tal manera que ya no se sabe si tú eres un creyente, porque hablas como el mundo, vistes como el mundo, actúas como el mundo, imitas al mundo. Ya no se sabe si en realidad tú eres un creyente, porque te has despojado del viejo hombre, no has hecho morir el pecado y ya no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, te juzgan con el mundo.
y traes gran vergüenza al nombre de Cristo. Espero que esta palabra de exhortación les haya enseñado, les haya recordado, les haya animado y nos ayude a nosotros enfocarnos en la necesidad eminente y absoluta de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y porque si alguno no lo hace, sufrirá pérdida. Esa pérdida, el precio de esa pérdida van a pagarlo las personas que más amamos, van a pagarlo nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia. Y lo más grandioso y glorioso, va a pagarlo la gloria del nombre de Dios en la faz de Jesucristo, que nosotros tenemos que dar a conocer por medio de nuestro ejemplo, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar. A ti te agradecemos, Señor, por esta palabra de exhortación. Te rogamos que nos den la gracia de tu trono de la gracia que desesperadamente necesitamos para que tu Espíritu tome pleno control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestra voluntad, de nuestros afectos. Podamos vivir para tu gloria, podamos honrarte todo, podamos hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, danos el gozo de tu salvación, la paz de tu Espíritu. Ayúdanos a vivir para ti en todas las cosas, todo lo que tenemos y lo que somos, Señor, entregarlo y presentarlo a ti y nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, en el precioso y glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador.